Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y una vez más estamos con Belén de Cobranza Online. Por tanto, vamos a hablar de temas de cobranza, pero también que influyen en la salud financiera finalmente, que es lo importante de nuestros negocios. ¿Cómo estás, Belén? Muy bienvenida una vez más al canal. Muchas gracias, Marcos. Para mí es un placer juntarme contigo a conversar. Sí, entretenido. Y además que son cosas que sirven bastante. Bueno, con Belén estábamos conversando, le comentaba que hace poco, a raíz de una conversación que tuvimos en uno de estos videos, pueden ver los videos que tenemos anteriormente, ya hay varios en el canal, hay un live igualmente y otro video también con tips. Subimos un video sobre el tema de no emitir las facturas al contado y le fue extremadamente bien, o sea, como que es un tema que le interesa a muchísimos emprendedores y ahí son cosas en las que hay que tener mucho cuidado finalmente y esto es de lo que vamos a hablar hoy día, o sea, de hecho vamos a hablar de 5 consejos en base a la experiencia que tiene Belén ya de años en cobranza online que se dedica a recuperar básicamente cuando ya no te pagaron. Tal cual. Nosotros en Cobranza Online nos ayudamos para esos casos complejos. Cuando un cliente no les quiere pagar, ahí entramos nosotros y nos pueden contratar. Exacto. Y ustedes se encargan de la cobranza y cobran contra recupero. O sea, sin en el fondo no cobran por la gestión, sino que cobran directamente cuando ya se recupera el dinero, asumiendo igualmente el problema que genera cuando uno como emprendedor trata de cobrar porque no tienes las herramientas para poder hacerlo y porque no sabes hacerlo. O sea, básicamente es un tema de especialización también. Y también es porque queremos hacer la solución accesible a toda la empresa. O sea, cuando uno está con un cliente que no le paga, lo que menos tiene es caja, lo que menos tiene es una capacidad para invertir y contratar otro servicio. Entonces, de esta forma, nosotros hacemos que todas las empresas puedan acceder a un servicio bueno y efectivo de cobranza extrajudicial y si logramos recuperar, donde las probabilidades de recupero con moras altas no supera el 50%, y en esos casos cobramos un porcentaje como comisión. Perfecto. Partamos con el primer consejo, Belén. ¿Qué es lo primero que le dirías a alguien, básicamente acá pensando en que primero, que ojalá no le queden debiendo y también que si le quedan debiendo tenga mejores oportunidades de que le paguen? Ya, perfecto. Mira, yo creo que el primero, y también el más macro, para partir de lo más simple a lo más complejo, es tener en la mente que la cobranza parte del momento de la venta. La cobranza no parte cuando el cliente no te paga, parte desde un comienzo. Y ese comienzo es desde facturar a crédito y que estén todas las condiciones de pago bien claras. Entonces, tener las condiciones de pago claras, facturar a crédito y mantener siempre una comunicación con el cliente. Hoy día hay un montón de soluciones y mucho ERP que te permiten informarle al cliente al momento de emitir la factura, con las fechas, el link de pago, que te permiten informarle al cliente cuando está pronta a vencer, luego del vencimiento. Entonces, acá un consejo es, busquen esa herramienta porque hay un montón y son muy buenas. De las primeras que se me vienen a la cabeza, tienen un Duemit especializado en eso, un Bembo, un Squalo, hay RPs que lo están desarrollando también un montón. Tengo entendido que por ahí un Kame creo que está en desarrollo de eso, entonces una Fontana. Así que es tener la herramienta y empezar a mantener una comunicación constante con el cliente. Perfecto. O sea, ese sería como lo primero que habría que hacer como para, pensando en simplemente adelantarse. Oye, ¿qué pasa si efectivamente, y facilitar igualmente el que te paguen? Creo que lo conversamos en el video anterior, que hay mucha mora, digamos, blanda, por decirlo de alguna manera, que es porque el cliente se le olvidó pagar. Así de simple, porque se le pasó la fecha de pago y no es que no te quiera pagar. Y que te tenga en su cabeza. Por eso digo, la cobranza parte en el comienzo. La cobranza parte cuando tú le avisas que le facturaste con todos los datos de la factura y las condiciones de pago súper claras. Entonces, ese para mí es el primer consejo, o sea, cobranza desde un principio. Claro, y enviar los datos de transferencia correctos también, todo facilitar para que efectivamente se pueda pagar. Y ahí, un punto importante, si envían los datos de transferencia, por favor que no sean una foto. Es lo peor, uno quiere copiar y pegar lo más rápido posible, que sea en texto para poder hacer ese copy-paste. O
O sea, Sí. acá hay que hacerlo fácil. Exacto, ¿no? Y es increíble de repente cómo errores tan simples como de tipeo pueden generarte un tremendo problema. Yo siempre me acuerdo una vez que perdí una venta, no fue un tema de que me quedaran debiendo, sino que perdí una venta, un cliente me quería pagar y yo iba manejando, entonces no tenía cómo en el fondo enviarle rápido los datos y en ese tiempo en mi teléfono, en el personal, no tenía WhatsApp Business, entonces no tenía guardado ningún dato. Me acuerdo que me orillé, porque yo soy muy de vender, entonces me busqué una parte, me orillé y le escribí los datos, pero de apurón, en vez de haber esperado un rato más y haberlo hecho bien, escribí mal un dato, el cliente realizó el pago, la transferencia se dio rechazada, obviamente, porque el número estaba malo, y cuando le envié los datos correctos, que creo que fue al otro día, el cliente se arrepintió de la compra. O sea, si es que lo hubiera hecho bien a la primera, hubiera cerrado la venta y como no lo hice bien, la perdí. Así Porque de hacer simple. las cosas bien genera confianza. Es un servicio completo. Exactamente. Los errores se pagan siempre. Y hay que asumirlos igualmente, pero la idea es que, sobre todo en este tipo de cosas, no ocurra. Después de eso, ¿qué más le podrías decir a alguien que quiere que le paguen finalmente? Manteniéndolo simple. Es algo muy simple, pero se mueren el impacto que tiene. Datos de contacto. Si ustedes van a vender a crédito, o sea, tengan en su cabeza que vender a crédito es una forma de prestar plata, porque tú estás asumiendo los costos hoy día y él te va a pagar en 30 días más. Entonces, si van a tener ya esa relación, hay que asegurarse de tener los datos de contacto correctos. O sea, valida que el teléfono y el correo sean efectivamente de la persona, personas con nombre y apellido, y ojalá dos. Las cobranzas son mucho más efectivas si hay al menos dos datos de contacto. Puede ser uno más general, como el típico de contacto@empresa.cl, y uno ya de una persona que trabaja ahí. Entonces, eso te puede aumentar mucho más las probabilidades de recupero y de otra forma bajar el riesgo de no pago. Perfecto. O sea, aquí vamos como avanzando igualmente en la venta. O sea, primero nos preocupamos de que efectivamente lo estemos haciendo bien a nivel de facturar correctamente, de facilitar el pago con los datos de contacto, de enviar recordatorios, de ocupar tecnología para eso. Y después igualmente, además, fijarnos de que tengamos a quién cobrarle. Básicamente es eso. O sea, a quién le vamos a cobrar esta factura en el caso de que no se pague. Sí. Sobre todo con las soluciones que les comentaba de enviar recordatorios de pago, siempre uno necesita un correo de contacto. Si al Claro. final, para que la cobranza funcione, les tienes que estar cobrando a alguien. Entonces, eso es muy importante. Claro, y saber en el fondo responsabilizado en la empresa quién es el que paga finalmente, para que tú puedas hablar efectivamente con alguien. Y también, claro, y entender muchas veces de que la deuda, tú lo has mencionado varias veces cuando hemos conversado, muchas veces no es con la intención de no pagarte, sino que también hay a veces errores en procesos administrativos que llevan al no pago, o sea, en el fondo más voluntarios, más involuntarios o asumidos o no asumidos, en el fondo, porque hay gente que de repente le echa la culpa nomás a la otra área y como que ganan más días, y hay gente que es un poquito más honesta y que asume su responsabilidad también. Pero lo bueno es que en esos casos te pagan. Exacto. Bueno, siguiendo en esta onda más preventiva, porque muchas de las acciones de cobranza están en el comienzo, donde uno busca evitar llegar a caer un impago. De ahí vamos a ir cuando ya uno cae de frentón, que es en el momento de venta también, y también en el momento ya de vencimiento, cuando no te está pagando, es revisar el informe comercial de esta empresa, de tu cliente. ¿Qué es el informe comercial? El informe comercial es un informe de deudas, donde están las morosidades que gente ha publicado y ha difundido en el sistema. Entonces, si tú revisas el informe comercial de un cliente, vas a saber si ese cliente presenta deudas vigentes. Si tú, antes de vender, tú revisas el informe comercial y el cliente, por ejemplo, tiene morosidades bancarias, esa morosidad es sumamente grave. Y ahí yo te aconsejo realmente no dar facilidades de pago y que te paguen en el acto, no vender a 30 días. Porque efectivamente un cliente
que ya tiene morosidades bancarias vigentes, la probabilidad de que te pague a ti es muy baja. Las cobranzas extrajudiciales son de un 11%. Entonces, ahí es muy importante revisarlo antes de la venta y efectivamente yo recomiendo no dar venta a crédito si hay morosidades, sobre todo bancarias, porque la gente primero le deja de pagar a empresas y después le deja de pagar a los bancos. Y también para fijar qué tan rápido tienes que actuar, porque si ya la factura venció y no estás con buena comunicación del cliente, es muy importante que sepas cómo está con deudas con otras empresas. Entonces ahí uno puede tomar la decisión de si adelantar o no una cobranza más dura. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una publicación, muchas empresas priorizan pagarle a proveedores que los tienen publicados y tienen informado esa morosidad, sobre todo en el caso de la construcción. Entonces, simplemente yo tengo poca liquidez y tengo que elegir a qué proveedores les pago primero. Y en ese orden de priorización, yo elijo que me pague el que me tiene publicado. ¿Ya? Entonces, con eso te va diciendo cuándo o no adelantar esta cobranza. Perfecto. Bueno, y ahí también, y por eso empezaron a ver inmediatamente de fondo el sitio web de Cobranza Online, al que pueden llegar directamente del link que está en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Cuando ustedes crean una cuenta en Cobranza Online les regala 2 informes para que puedan efectivamente revisar clientes, y entiendo que ustedes también a precios muy muy bajos ustedes igual venden informes que básicamente son para justamente generar estas acciones preventivas. Exacto. Acá un poco los doy informes de regalos para que ustedes puedan evaluar tranquilamente al cliente que les debe. Sepan si les deben a otra empresa. Por ejemplo, un cliente que tiene morosidades bancarias, la probabilidad de que te pague baja a un 10-11%. Claro. Entonces, Muy poquito. O sea, lo más probable es que no te pague. Esa es como la realidad, es que es muy poco probable que te pague, finalmente. exacto. Por eso, estar consciente y estar monitoreando las deudas que tienen tus clientes es sumamente relevante. Como esta información no es gratuita, uno no puede monitorearlo todos los días, pero sí cuando es clave antes de vender y ya cuando te das cuenta que tiene una mora, por ejemplo, una mora de más de 10 días, cuando hay una mora que ya no es tan normal. Claro, ¿no? Y también uno podría considerarlo como parte de los costos de la gestión de venta del negocio, porque además los informes que ustedes venden son bastante económicos. ¿Cuánto vale un informe promedio de ustedes de revisar un cliente? Mira, va a depender harto del volumen. El unitario, si compras solo uno, Claro. vale 5.000 pesos, pero ya en una bolsa de 10 informes, cada uno vale 2.600. Claro, pero si tú piensas, o sea, yo lo estoy pensando así como a nivel de negocio, porque lo mío siempre ha sido como trabajar en áreas comerciales. Si es una venta, no sé, de 500.000 pesos o de 1 millón de pesos, donde tus márgenes de utilidad puedan estar entre el, no sé, 15 o hasta el 30%, que es lo que maneja la mayoría de las industrias, la verdad es que es medio marginal incluso gastarse y pagar el informe unitario, y si ya tienes hartas ventas a crédito, podría justamente comprar bolsas, porque debiera ser algo que yo lo incorporaría a mi sistema de costos. O sea, estoy pensándolo de esa manera, y también entendiendo, y a nosotros nos pasa mucho en el canal sobre todo, y también en la consultora, de que uno va entendiendo cómo funcionan los procesos de emprendimiento, o lo que uno vio también, de que cuando uno parte emprendiendo, quizá algunos pasamos por carreras de administración, que te ayuda un poco, otros no, pero hay mucha cosa que se va construyendo en la práctica. Entonces, cuando tú conversas con un emprendedor que ya lleva 5, 10, 20 años, todos coinciden en que estas cosas a todos nos pasaron chascarros porque no teníamos idea. Pues, o sea, no teníamos un proceso de cobranza, no sabíamos que algún cliente alguna vez no iba a poder pagar, no sabíamos cobrar. O sea, yo recuerdo mis primeras cobranzas eran como, me daba vergüenza cobrar al cliente, pues así como ese meme así, me paga por favor, así como asustado. Y ahora que lo pienso, puta, en realidad un cliente que no te quiere pagar y más encima tú llegas así, ¿qué te va a pagar? Pues si ahí no hay ningún respeto, nada. Entonces, hoy día, claro, nosotros tenemos procesos de cobranza, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo llevarlo y tratar de irlo escalando si es que es necesario,
pero nadie normalmente aparte sabiendo estas cosas. Entonces, acá con este tipo de videos uno podría irse armando como un mismo proceso para mi propio negocio, pensando que la mayoría de la gente que ve estos videos son personas que tienen negocio y que están aprendiendo con esto y que ojalá que nadie nunca les quede bien. Sí, para mí es fundamental que la gente entienda lo importante que es revisar las deudas vigentes que tiene un cliente. Y de la mano, lo importante que es informar las deudas lo que te deben a ti. Al tú publicar y difundir la deuda, estás ayudando a todas las personas, estás ayudando a la empresa de al lado que va a revisar el informe para decirle, oye, ojo con este cliente porque tiene un mal comportamiento de pago. Y Claro. aparte la publicación, como la gente necesita tener los papeles limpios para funcionar, para ir a un banco, para participar en una licitación, etcétera, la publicación es una herramienta efectiva de cobro. El primero que lo publican realmente tiene un impacto y tú tienes más probabilidad de que te paguen. Entonces Perfecto. ahí la publicación es fundamental. Oye, y creo que nunca lo hemos conversado, pero se me vino a la mente igual pensando en temas de las revisiones, porque también he visto que también se revisa. Eh, porque ustedes, en realidad, más que preguntarte qué opinan es muy entretenido conversar contigo siempre porque siempre tienes datos, así como tienes datos como tanto de ustedes, porque tienen muchos clientes, como también datos en general de la industria. Sí, me Eh, gustan los números. Sabemos que los cheques hoy día están completamente en desuso, o sea, hoy día uno tiene chequera, no sé, para pagar el colegio de los niños, los que tenemos hijos, así como pagarlo en cuotas, como que está como en esa costumbre, y fuera de eso creo que no hay mucho uso de chequera, pero entiendo que todavía es un documento válido que se ocupa, eh, pero ¿qué pasa con los cheques? O sea, ¿tú consideras que es bueno de repente si voy a dar crédito que haya un cheque o da lo mismo finalmente que esté o no esté el cheque y lo importante es que la factura haya sido emitida a crédito solamente? Mira, principalmente es que la factura haya sido emitida a crédito, porque te dan un cheque y alguien puede simplemente ir al banco y solicitar el no pago. Y ahí no Claro, pasa nada con el cheque. ¿Cuándo el claro, cheque tiene impacto? Cuando efectivamente uno lo va a cobrar y el banco te dice que no hay fondos. En ese sentido, ese protesto del cheque, el banco lo informa al resto del sistema y es una morosidad súper dura que es súper criticada por el sistema. sí, 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 sí. Entonces, ahí sí tiene un impacto, pero cualquier otro rechazo de cheque no influye y al final deja de tener validez. Sí, no, y aparte el protesto de cheques sin fondo, efectivamente, yo recuerdo alguna vez que me pasó con un cliente que le protestaron un cheque y me llamaba todos los días para que yo fuera al banco a retirar su cheque, porque más encima el que tiene que retirar el cheque es el que lo fue a depositar. Pues, o sea, yo tenía que retirar el cheque para devolvérselo a él porque después me pagó en efectivo. Me acuerdo que me llamaba todos los días, pues estaba desesperado por el tema de que no lo informen, pero como tú también dices, puta, es muy fácil. Yo alguna vez creo que perdí la chequera y claro, me acuerdo que fue una llamada de teléfono y di orden de no pago a todos los cheques y no me preguntaron nada. Exacto, el único que se informa es ese, el que es por fondo. Entonces, si alguien quiere no pagarte, puede solicitar el no pago y listo. Pero la Claro, factura, de la misma forma que los bancos publican y difunden las morosidades por cheque protestado, tú claro, puedes difundir la morosidad de la factura. claro. Entonces, Oye, esta difusión es demasiado, demasiado importante y es parte core de una cobranza extrajudicial. O sea, la perfecto. gracia es que tenía esa herramienta y esa palanca de presión que es difundir al mercado la deuda y generarle a tu cliente un bloqueo comercial y financiero que incentive que te pague a ti. Claro. Oye, y algo que me preguntaban otro día, yo sé que no estamos saliendo un poquito de los consejos, pero es porque de repente salen estas dudas. Y recuerdo en ese video que te comentaba que tuvo muchísimas comentarios y reproducciones en varias redes sociales, debe ir por sobre las 100.000 reproducciones ahora ya, y por tanto obviamente que tiene alta interacción. Había alguien que mencionaba que habían, que no sé si será tan real, pero eso te lo pregunto a ti, que se podía realmente igual cobrar alguna factura no sé cuál sería la instancia, que no estuviera emitida en condición a crédito. Entonces, no sé si eso hay algún asidero en algo real o más bien es comentario de redes sociales donde de repente la gente publica cualquier cosa. La factura al contado significa que te pagaron en el acto. Eso tú estás diciendo cuando facturaste al contado. Claro, Entonces, para tú cobrar una factura al contado, eh, tú puedes ir con un abogado y un juez dictamine que simplemente fue un error, pero que efectivamente estaba a crédito y te dé como ese mérito para cobrar.
pero efectivamente las acciones duras de cobranza extrajudicial se pueden hacer solamente con la factura a crédito. Tú no puedes publicar en el sistema que la empresa A te debe con un documento que sea una factura al contado. Claro, porque no te debe, en estricto rigor, según lo que dice el documento. Exacto, porque legalmente no te debe. Claro, pero Entonces, podrías eventualmente igual entablar una acción judicial y quizá un tribunal le dé mérito ejecutivo a eso, pero digamos que podría ocurrir o podría no ocurrir y es mucho más complejo. o sea, es un proceso complejo porque tiene dos etapas. La primera es que un tribunal te diga que sí, que efectivamente tiene mérito. Y después tienes que ir con otro tribunal para que te digan ok y que te paguen. Y eso va a depender solo si tiene patrimonio la empresa. Entonces, es un camino súper largo. O sea, realmente la factura a crédito es muy, muy importante porque eso también te permite acceder a publicar tu deuda y llevarlo a los boletines de morosidades. El famoso DICOM es un boletín de morosidades, está el boletín comercial, están los bancos. O sea, difundirlo en el sistema tiene que cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos son que sea una factura efectivamente emitida a crédito, que tenga menos de 5 años de antigüedad. O sea, tú puedes publicar deuda de hasta 5 años, pero después de eso, prescribe. Claro. O sea, y ahí, bueno, y también esto sale siempre en la conversación así como, no, es que pucha, mi proveedor, o sea, mi cliente me dice que si no le emito la factura al contado, ya no va a trabajar más conmigo. En el fondo, ahí, ¿qué dirías tú ante esos casos? Entiendo que el Estado igualmente lo hace mucho. De repente uno trabaja con universidades del Estado y para que te paguen la factura tiene que estar al contado. Entonces, ¿qué recomiendas tú ahí en esos casos? Mira, se puede firmar un buen contrato. Con la firma de un buen contrato, uno después puede apelar al contrato para realizar la publicación y Perfecto. difundir en caso de no pago. Pero la verdad, por algo ese servicio de impuestos internos, por default, tiene la factura a crédito. O sea, Claro. correr el riesgo de que no te paguen, Mm. encuentro que es muy alto. Sí, pues ahí uno finalmente tiene que tomar la decisión de qué es lo que acepta y lo que no acepta, finalmente entendiendo que hay malas prácticas, o sea, igualmente en el sistema. Vamos al siguiente, porque tenemos ya 3 consejos y bueno, el siguiente ya entiendo que es como ya de cuando te quedaron efectivamente debiendo. Y cuando te quedan debiendo, ¿en cuánto tiempo yo debiera hacer algo? O sea, ¿es crítico? ¿Me puedo demorar? Sí, acá un poco el consejo es actúen rápido. El cuándo es lo más complejo y lo que más les cuesta a las empresas. Decir, ok, ¿en qué momento inicio una cobranza dura? ¿En qué momento parto de la conversación amigable al cliente a una conversación un poco más estricta? Porque yo, el cliente, quiero mantener la relación con el cliente, quiero seguir trabajando con él. Entonces, ¿cuándo me pongo efectivamente duro? Y ahí está el grave problema de las empresas que dejan pasar demasiado tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo funciona? Acá he podido hablar de los datos que tengo yo y cuáles son las probabilidades que yo veo. Cuando a ti te deben, pueden haber 10, 15 días que se considera una morosidad blanda. Al día 20 de mora, las grandes empresas inician la cobranza extrajudicial y publican a los deudores en todos los sistemas y todos los boletines comerciales. O sea, las empresas grandes lo hacen al día 20. Ya, en una empresa más pequeña, normalmente uno tiene un poco más de flexibilidad y no está todo tan parametrizado. Pero pasado el día 20, yo no recomiendo dejar pasar más de 60 días. 60 días de mora son 2 meses de atraso en el pago, más el tiempo que tú le diste de plazo vigente. Claro, o sea, tendríamos que considerar que eran 30 días, quizá, más al día 20, o sea, 50 lo harían las empresas grandes, y acá en el fondo que no pasen más de como 3 meses, básicamente, que ya te tendrían. Exacto. En verdad, al día 60 es hora de iniciar una cobranza dura. Pueden buscar formas de explicarlo, pueden decir que es un proceso interno que va siempre, que hay un tema sobre el castigo tributario que tienen que hacer en caso de no pago, pero al día 60 tienen que iniciar la cobranza extrajudicial. Porque si tú comienzas la cobranza extrajudicial antes de los primeros 3 meses, tú tienes una probabilidad de recupero que es cercano a un 45%.
Si esperas más de 3 meses, entre 3 meses y un año, esa probabilidad de recupero baja como a un 25% aproximadamente. Y si dejas pasar más de un año, entonces la probabilidad de recupero no supera el 15%. Y eso lo vemos nosotros súper claro. Nosotros atendemos mucho a micro y pequeñas empresas y vemos como en la microempresa, en general, nos llegan facturas de 200 días vencidos. O sea, 200. Más de 6 meses. Sí, más de 6 meses. Entonces, es mucho. Ya se olvidó de la deuda del deudor, ya. Y ahí hay poco de las cosas que podemos hacer. Nosotros aplicamos las acciones de cobranza, hacemos gestiones, publicamos la deuda, pero la verdad, a esa altura, ya la publicación también pierde un poco más de impacto. Entonces, un poco el consejo es que hay que empezar a hacer políticas un poco más estrictas y no son tan estrictas. Es un poco asimilar lo que hacen las empresas más grandes, que es, ok, no al día 20, pero que el día de 60 no pase. Y ahí las probabilidades de recuperar la plata son mucho, mucho más altas. Y tener un proceso, pues uno mismo en el fondo, aunque sea uno quizás el solo que trabaja en la empresa, tener un proceso tú mismo y respetarlo. O sea, en el fondo decir, ya, ok, al día tanto se hace. Y ahí, y creo que lo conversamos en un video anterior, es muy interesante la parte para cuidar justamente la relación con el cliente, esta idea de que intervenga un tercero. O sea, a mí ahí me parece muy relevante, por ejemplo, la gestión de ustedes como cobranza online, porque me parece muy fácil justificarle al cliente y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Pucha, no nos pagaste a nosotros y todo, nosotros tenemos un proceso y ahora esto se deriva a un área de cobranza que es externa. Entonces, de aquí en adelante, te van a contactar ellos. Y listo. Y no le hablas más tú al cliente. No es necesario. Aparte, saben que al derivarle a una empresa externa como nosotros, el cliente sabe que nosotros tenemos las herramientas de cobro. Él sabe que nosotros tenemos acceso a difundir su deuda en los bancos, en los boletines, etc. Él sabe que tenemos canales formales para gestionar los reclamos. Si tiene problemas de liquidez, nosotros ofrecemos una plataforma para solicitar convenios de pago. Entonces se profesionaliza un poco más la cobranza y eso le da una mayor seriedad al contacto de una empresa externa. Si ustedes quieren hacer la cobranza también, si van a nuestro blog en Cobranza Online, nosotros tenemos cartas descargables, como una carta suave, una carta un poco más dura, para que puedan descargar las cartas y ayudarlos a hacer los primeros intentos de cobranza por su cuenta. Y si llega el día 60, pueden usarnos a nosotros. Claro, no, igual entender también, así como lo último para cerrar igualmente esa parte de que cuando ya un cliente no te paga y te está demostrando tan poco respeto igualmente al servicio, al producto que le vendiste, a la relación también, probablemente no vale la pena mantener ese cliente a nivel de otros negocios. Es lo más probable. Entonces, también hay que perderle ese miedo, porque pasa mucho que el emprendedor, sobre todo cuando está partiendo y es muy pequeñito, tiene susto de que después no va a tener más clientes. O sea, como, no, después este cliente me va a pelar y después no voy a tener más clientes. Y por experiencia propia eso no ocurre, ¿no? Muchas veces es más caro atender a estos clientes que son un problema, que son un cacho, como uno dice, que no atenderlos. Entonces de repente es bueno cortarlos. No en mala, no peleándose, pero no atenderlos más está bien después de que pasan de ese tipo de eventos. Igual, sobre todo en las pymes, hay varias causas detrás de un impago. No siempre es que el cliente no te quiera pagar. Una de las principales causas es la falta de liquidez, que realmente el cliente se quedó corto. Entonces, como que, ¿qué es mejor? Como pagar y quedarse sin nada y no seguir funcionando, o postergar el pago para poder usar esa plata para seguir funcionando y después poder pagar todas las deudas en vez de irse a quiebra. Entonces, es complejo igual el tema, pero un poco la tranquilidad que les quiero dar es que nosotros conocemos bien todas las causas detrás de un impago y las gestionamos como tal. Esto no es una forma de enviar a tu cliente al matadero, es realmente delegar la cobranza con todo lo que implica. Nosotros evaluamos todos los tipos de causas, tenemos herramientas para los distintos problemas detrás del impago. Un cliente que efectivamente es por falta de liquidez y solicita un convenio de pago, es un cliente que obviamente no se va a publicar porque se repactó la deuda. Y nos preocupamos de hacer seguimiento a eso y que el convenio de pago esté dentro del marco legal y sea justo para ambas partes
que haya un interés por atraso de por medio, que haya un abono para mostrar buena fe. Entonces, esto no es como, no me pagaron, quiero como eliminar al cliente, sino es efectivamente delegar la cobranza y Claro. todo lo que implica esa cobranza. La idea es que te paguen finalmente, Exacto. independiente de otras medidas que uno tomará después, como por ejemplo, no volverle a dar crédito a ese cliente, que también eso igualmente creo que es algo que uno debiera hacer, si es que se Sí, mantiene la relación. tal cual, y se puede mantener la relación. Nosotros hemos tenido clientes que han mantenido la relación y que han hecho buenos convenios de pago. Si al final lo que sí tenemos también es las herramientas para presionar, para que Sí, efectivamente esté la cancha pareja y tengan las mismas herramientas tanto las empresas chicas como las grandes, que estén en igualdad de condiciones, que si una empresa quiere priorizar a los que lo publican, bueno, que no solamente prioriza a los bancos y a los grandes, y también los prioricen a ustedes. claro, y que en el fondo los tengas publicados. Bueno, y lo último que te quería consultar a nivel de los consejos, porque nosotros antes de partir con Mariana igual habíamos hecho como un punteo de cuál era lo que íbamos a tratar en el video, y tú me comentabas de algo que yo francamente no tenía idea, la verdad que esto sí que no sabía nada, de que cuando tú tienes o le das crédito a una persona natural, pero que es empresa, o sea, pensemos a alguien que tiene inicio de actividad en primera categoría con su rol personal, que también se conoce como empresas unipersonales, o tiene giro como persona, se le llama de diferente, pero finalmente es alguien que tiene una empresa, pero en vez de crear una persona jurídica, lo hizo con su rol personal, y tú me comentabas que ahí hay más riesgo y es más difícil cobrar. Sí, miren, bueno, como hay una factura de por medio, obviamente se asume que son dos empresas, pero están la jurídica y están las personas naturales con giro. Cuando tú le facturas a una persona natural con giro, acá lo que vale más es que es persona natural. Entonces ellos se ajustan legalmente a todas las leyes de protección de datos de personas naturales. Entonces, ¿qué significa esto? Que las acciones de cobranza se tienen que ajustar a las leyes de persona natural. Entonces, cuando tú le facturas a una persona natural, tú, por ejemplo, no puedes publicar la deuda de la persona natural. Porque para publicar deudas de personas naturales, uno necesita una autorización explícita para el tratamiento de datos. Y al tú facturar, esa autorización no está. Y uno no firma antes de facturar un contrato con la ley de autorización de datos hacia la persona natural que le permita ejercer acciones de cobranza. Entonces, ¿por qué es más riesgoso vender la persona natural con giro? Es porque tus acciones de cobro en caso de no pago se ven limitadas. Porque sí, uno puede enviarle una notificación, puede tratar de hacer convenios de pago, etcétera, pero la presión como tal, que es la difusión en los boletines, esa se ve limitada. Perfecto. Ese sería como el gran problema para... Y ahí, solo por saber, ¿no? ¿Ustedes recomiendan algo que se pudiera hacer en esos casos? ¿Alguna forma diferente de tratar esto? No digo no darles crédito, que realmente son empresas iguales, una forma válida de formalizar un negocio, pero ¿se les ha ocurrido algo que pudieras hacer para minorizar ese riesgo, para paliarlo un poco? Mira, principalmente es tener un contrato firmado que te dé autorización explícita, pero eso, es una cláusula súper específica que Claro, tiene que estar firmado por la persona. No es como que me lo firme otro, o sea, tiene que estar firmado por la persona que autorice explícitamente el tratamiento de datos en caso de no pago. perfecto. Claro, igual es algo sensible, puede ser que no te lo quieran firmar y todo, pero es una manera, finalmente. Sí, Es como para buscarle alguna forma de poder sortear esa parte. De verdad que eso sí que no tenía idea que pudiera afectar finalmente, porque claro, uno asume que son tratos entre empresas y el tratamiento debiera ser como empresa finalmente, que ante deuda se publica. sí, pero es esta mezcla, porque es una empresa pero con persona natural, entonces ahí sí, es más seguro que sea una persona jurídica. Claro. O sea, quizá en algún momento puede que haya alguna modificación igual a la normativa respecto de eso, porque realmente se puede prestar para algún tipo de abuso por alguien que mantenga en el fondo muchas morosidades. Sí.
Bueno, Así que eso, esos eran los consejos que te tenía preparado. Espero que hayan sido buenos. no, muchísimas gracias, Belén. Como siempre, agradecerte el que puedas compartir con nosotros. Vamos a estar haciendo seguramente un live próximamente cuando vuelva de viaje, Belén. Bueno, Belén hoy día, de hecho, nos atendió desde fuera de Chile, incluso se hizo la disposición para que pudieran ustedes después ver este video. Recuerden igualmente que si ustedes tienen alguna factura que quieran cobrar, desde el mismo link que está en la descripción del video y en el primer comentario fijado, así como si quieren acceder igualmente a estos 2 informes comerciales gratis, creen una cuenta en Cobranza Online. Oh, por otro lado. Ahí. Muchísimas gracias, Belén. Gracias, Marco. Siempre un placer.